es un placer saludarte. Hoy comenzamos con la primera clase del curso de mecánica clásica. El tema que hoy nos ocupa es movimiento mecánico y en él vamos a estar abordando varios puntos donde estaremos explicando conceptos fundamentales que les van a permitir comprender de mejor forma el resto del curso. Sin más, les enumero los puntos que vamos a estar tratando y aquí los tenemos. Los puntos a tratar serán movimiento mecánico. Estaremos viendo también los conceptos de cuerpo móvil y de cuerpo de referencia, así como también el concepto de sistema de referencia o qué es en sí un sistema de referencia. También vamos a estar viendo los conceptos de trayectoria, camino recorrido y desplazamiento. Y terminaremos la clase con el modelo del punto material. Sin más, comencemos por el primero de los puntos. ¿Qué es o qué estudia la mecánica clásica? La mecánica clásica es una rama de la física. Una rama de la física que estudia las leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos macroscópicos que se mueven a velocidades despreciablemente pequeñas, o sea, muy pequeñas, comparadas con la velocidad de la luz. Eso, el que trate del estudio del comportamiento de cuerpos macroscópicos y además que estos se muevan a velocidades insignificantemente pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, impone limitaciones al uso de esta teoría. Lo que quiere decir que fuera de esos límites ya la mecánica clásica no funciona bien y por ende se hace necesario hacer uso de alguna otra teoría física. Por ejemplo, si los cuerpos se mueven a velocidades comparables a la velocidad de la luz, entonces habría que utilizar la mecánica relativista. Si, por otra parte, los cuerpos son tienen un comportamiento cuántico, como las partículas del orden atómico y subatómico, entonces habría que acudir a la mecánica cuántica. Ya sea en uno u otro caso, la mecánica clásica no nos va a funcionar. Por tanto, hay que estar muy claro bajo qué condiciones podemos resolver problemas aplicando la mecánica clásica y bajo qué condiciones la mecánica clásica no nos permite resolver esos problemas. Por tanto, hay que estar consciente que la mecánica clásica no puede resolver todos los problemas físicos a los que nos enfrentamos. Entonces, dejando esto bien claro, vamos a pasar al siguiente punto, que es el de movimiento mecánico, cuerpo móvil y cuerpo de referencia. Entonces, ¿qué es el movimiento mecánico? ¿A qué le llamamos movimiento mecánico? Pues bien, el movimiento mecánico es la forma más simple de movimiento de la materia.
Cualquier otro tipo de movimiento que no sea el movimiento mecánico es más complejo. Por eso es que el estudio de la física siempre lo comenzamos con la mecánica clásica, porque ella estudia el movimiento o sea, el movimiento mecánico, que es el más simple, más sencillo de todos. ¿Y en qué consiste ese movimiento? Pues consiste en el cambio de posición de los cuerpos, de unos con relación a otros. Y ese cambio de posición ocurre en el transcurso del tiempo, algo que no se puede olvidar. O sea, todo cambio de posición transcurre en el tiempo. Se dice que un cuerpo se mueve si éste cambia su posición con relación a algún otro cuerpo. Y vamos a tomar nota para que lo puedan tener ahí presente. Y vamos a ver. Aquí tenemos en pantalla y efectivamente, tal y como les había dicho, pues podemos leer: el movimiento mecánico es la forma más simple de movimiento de la materia y consiste en el cambio de posición de los cuerpos unos respecto a otros en el transcurso del tiempo. O sea, se dice que un cuerpo se mueve si en el transcurso del tiempo éste cambia su posición con respecto a algún otro cuerpo. Noten que aquí subrayé cambio de posición y además también subrayé en el transcurso del tiempo. Eso es sumamente importante para entender el punto que le sigue, o sea, el de sistemas de referencia. Entonces, noten que el movimiento consiste en el cambio de posición de los cuerpos, de unos con respecto a otros. Eso es de suma importancia. ¿Por qué? Pues bien, el problema es que es imposible hablar de la posición de un cuerpo si no lo hacemos con relación a algún otro cuerpo. Imaginen que estamos ahorita solos en el universo, sin ningún otro cuerpo que nos rodee, y que un familiar, con el propósito de pasar por nosotros y recogernos en un carro, nos pregunte nuestra ubicación. ¿Qué le responderíamos? Pues que estamos en medio de la nada. Pues miramos a nuestro alrededor y no encontramos ningún otro cuerpo. No encontramos una casa, no encontramos un árbol, no encontramos una calle, no encontramos absolutamente nada. Estamos solos en el universo. Y en esa situación, pues a nosotros nos es imposible dar la ubicación en la que estamos. Y por supuesto, al familiar también le será imposible encontrarnos. O sea, lo que estamos diciendo es que obligatoriamente para dar la posición de un cuerpo necesitamos de algún otro cuerpo. ¿Estamos claros? Entonces, al cuerpo que
vamos a estudiar su movimiento, o sea, aquel cuerpo que nosotros hemos elegido, o sea, queremos estudiar el movimiento mecánico de él, digamos, queremos estudiar el movimiento mecánico de la luna, del sol, de una persona, el movimiento mecánico de un carro, de una piedra, de un proyectil, de lo que querramos. Al fin de cuentas, quien elige el movimiento mecánico de qué cuerpo estudiar somos nosotros. Bueno, al cuerpo que hemos elegido para estudiar su movimiento mecánico, le vamos a llamar cuerpo móvil, mientras que al otro cuerpo del universo, elegido para que con relación a él estudiemos o describamos el movimiento mecánico del cuerpo móvil, a ese le vamos a llamar cuerpo de referencia. Entonces, ya tenemos. ¿Qué es el cuerpo móvil? Aquel cuerpo del universo que nosotros hemos elegido para estudiar cómo se mueve mecánicamente. ¿Y qué será el cuerpo de referencia? Aquel otro cuerpo del universo que hemos elegido para que con relación a él podamos describir el movimiento mecánico ¿de quién? Del cuerpo móvil. Entonces tomemos nota. Aquí lo tenemos ya en pantalla. El cuerpo elegido para describir su movimiento mecánico se le llama cuerpo móvil. Y al cuerpo con respecto al cual se describe el movimiento mecánico del cuerpo móvil, a ese, ¿cómo le vamos a llamar? Cuerpo de referencia. Y para que esto quede más claro, pues vamos a ver unas animaciones. Veamos aquí dos cuerpos, uno A, otro B. El cuerpo B está haciendo la función de cuerpo móvil, mientras que A lo está haciendo en función de cuerpo de referencia. En este caso particular, el cuerpo A está en reposo con relación a nosotros. Ahora vamos a ver otra situación en la que tanto el cuerpo B como el cuerpo A se están moviendo con relación a nosotros y el cuerpo B, que es el cuerpo móvil, se está moviendo con relación tanto a como a nosotros. En este caso, nosotros estamos jugando el papel de otro cuerpo de referencia. Ahora vamos a ver los sistemas de referencia. Vamos a ver qué cosa es un sistema de referencia. Resulta que para describir cuantitativamente el movimiento mecánico de un cuerpo, no basta con tener un cuerpo de referencia. El cuerpo de referencia es obligatorio, es necesario. Sin él es imposible estudiar el movimiento mecánico de un cuerpo. Pero no es suficiente para una descripción cuantitativa de ese movimiento. Para poderlo hacer, para poder describirlo cuantitativamente, vamos a necesitar de otras cosas, además del cuerpo de referencia. Y una de esas otras cosas es un sistema de coordenadas. Los sistemas de coordenadas hay muchísimos tipos de sistemas de coordenadas diferentes, pero todos tienen un mismo objetivo, un mismo propósito,
y es el de poder ubicar la posición de un cuerpo. Ustedes seguramente han visto un tablero de ajedrez. En un tablero de ajedrez, las filas están numeradas del 1 al 8 y las columnas, pues se le asignan letras que van desde la A hasta la H. Si queremos saber la posición que ocupa en ese tablero, o sea, qué casilla ocupa en ese tablero determinada pieza, pues basta con dar la columna, o sea, la letra correspondiente a la columna de la casilla donde está la pieza y el número que corresponde a la fila donde está la pieza. Por ejemplo, aquí vemos en la foto un alfil que está circulado en rojo. Ese alfil se encuentra en una casilla de ese tablero que ocupa, ¿verdad?, la columna C y la fila 4. Pues bien, eso es un sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque permite hallar la posición que ocupa la pieza sobre ese tablero. También habrán visto seguramente un mapa. En un mapa podrán observar una cuadrícula, ¿verdad?, formada por líneas horizontales y verticales, y a las que le llamamos longitudes y latitudes. Si queremos ubicar determinada posición geográfica sobre el mapa, pues basta saber cuál es la latitud y cuál es la longitud. Y con ello pues ya podemos ubicar dicha posición. Si queremos, digamos, establecer, determinar la posición de un avión en vuelo, pues además de dar la latitud y longitud, pues necesitamos dar otra cantidad, que sería la altura a la que vuela dicho avión en un instante de tiempo dado. Ya con esa información de longitud, latitud y altura, podemos ubicar en un instante de tiempo dado la posición a la que se encuentra esa aeronave. Entonces vamos a tomar nota. ¿De qué? Pues bien, un sistema de referencia es un conjunto que está formado por el cuerpo de referencia. Ya dijimos que era obligatorio tener un cuerpo de referencia. ¿Qué otra cosa tenemos? Un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas nos permite ubicar con exactitud la posición del cuerpo móvil. Ese sistema de coordenadas lo vamos a ligar de forma rígida al cuerpo de referencia. Lo que quiere decir que si el cuerpo de referencia se traslada o rota, el sistema de coordenadas ligados a este, pues va a trasladarse y rotar de la misma forma. Pero además de tener el cuerpo de referencia y un sistema de coordenadas ligado a él, necesitamos un reloj para medir el tiempo, porque ya dijimos que el movimiento mecánico consistía en el cambio de posición, ¿verdad?, de los cuerpos, unos con respecto a otros, en el transcurso del tiempo. O sea que necesitamos también, además de medir la posición, necesitamos medir el tiempo. Y para ello vamos a ocupar un instrumento cualquiera que permita hacerlo. Y a ese instrumento lo vamos a llamar de forma genérica un reloj.
Entonces, esas tres cosas, el conjunto formado por esas tres cosas, o sea, por el cuerpo de referencia, el sistema de coordenadas ligado al cuerpo de referencia y el reloj, lo vamos a llamar sistema de referencia. O sea, cuerpo de referencia, sistema de coordenadas y reloj van a conformar lo que es un sistema de referencia. Y no podemos confundir sistema de referencia con sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas no es el sistema de referencia en su totalidad, es simplemente una parte componente del sistema de referencia. Está claro que nosotros vamos a estar dibujando, digamos, o graficando los sistemas de referencia utilizando solamente el dibujo del sistema de coordenadas. Así lo podrán ver en muchos libros de texto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a representar esquemáticamente un sistema de referencia, pues no vamos a estar dibujando todo, las tres partes, sencillamente dibujamos una sola y con esa sola parte que dibujamos, que siempre se acostumbra a dibujar el sistema de coordenadas, pues ya estamos representando al sistema de referencia en su conjunto. Es importante que eso nos quede claro. Entonces, vamos a ver unas animaciones. Veamos que aquí aparecen dos cuerpos, uno identificado con la letra M, que va a jugar el papel de cuerpo móvil, y otro identificado con la letra R, que va a jugar el rol de cuerpo de referencia. Y observen que al cuerpo de referencia hay ligado rígidamente un sistema de coordenadas cartesianas y además podrán observar que aparece un reloj. Esos tres elementos, el sistema de coordenadas, el reloj y el cuerpo de referencia, forman el sistema de referencia. Aquí tenemos representados dos cuerpos, uno con la letra T, que está representando a la Tierra, y otro con la letra S, que está representando al Sol y se encuentra al centro. Vemos que si nos posicionamos en el Sol, vamos a ver que la Tierra gira en torno nuestro, describiendo una órbita elíptica. Si por el contrario nos posicionamos en la Tierra, vamos a observar que es el Sol quien nos orbita por una órbita elíptica, que en este caso está en una coloración morada. Entonces, eso nos dice que el movimiento es relativo y que depende desde qué sistema de referencia estemos observando el movimiento. En esta animación hemos intercambiado los roles entre el Sol y la Tierra, siendo la Tierra quien ocupa la posición central y el Sol pues lo vemos orbitando alrededor de ella por la línea de color morado, y a su vez al Sol lo orbita un planeta, digamos un Mercurio, que va por la trayectoria de color verde. Entonces podemos observar que si estamos ubicados en la Tierra, Mercurio describe un movimiento determinado, mientras que desde el Sol pues está describiendo otro tipo de movimiento. Eso nos deja claro que todo depende de qué sistema de referencia estemos ocupando. Trayectoria, camino recorrido y desplazamiento. Es el punto que ahora nos ocupa. Entonces, ¿qué será la trayectoria de un cuerpo?
Pues bien, la trayectoria de un cuerpo es la línea imaginaria que dicho cuerpo describe en su movimiento. Pongamos el ejemplo de una mosca, digamos, una mosca que accidentalmente se posa sobre una gota de tinta y seguidamente se posa sobre el tapete de una mesa, tapete de color blanco, y la gota de tinta era de color rojo. Pues la mosca va a caminar por encima de la mesa y va a ir dejando un rastro, va a ir dejando su huella de por todos los lugares que pasó. Si uno todo eso, o sea, todo el rastro, todos los puntos por los que la mosca estuvo, pues queda dibujada una línea de color rojo. Entonces, a esa línea que quedó dibujada, ese rastro de la mosca que quedó dibujado en ese tapete, es precisamente o fue precisamente su trayectoria. Pero se dice que es la línea imaginaria. En este caso la línea no es imaginaria porque es visible. Pero si la mosca no se hubiera posado previamente en la gota de tinta, pero se hubiera posado en la mesa y hubiera seguido el mismo recorrido, la línea que hubiera descrito tenía una forma similar a la que se les aparece en rojo sobre el tapete, pero ya no va a ser visible. Por eso se dice que es la línea imaginaria que describe el cuerpo en su movimiento. Es, para decirlo con mayor rigor, el lugar geométrico que ocupan los puntos del espacio por donde pasó la mosca. O sea, marca, o sea, es digamos, el lugar geométrico de los puntos que marcan aquellos lugares donde estuvo la mosca durante su recorrido. Entonces vamos a tomar nota. Aquí tenemos en pantalla lo que estábamos diciendo. La trayectoria de un cuerpo es la línea imaginaria que éste describe en su movimiento. O sea, es el lugar geométrico de los puntos que marcan las diferentes posiciones en las que estuvo el cuerpo mientras se movía. Bien, entonces, ahora vamos a ver la animación, una animación donde esto se nos va a aparecer de manera más clara. Aquí vemos a un cuerpo designado con la letra P que a su paso va moviéndose por encima de una línea de color azul y va pasando por todos y cada uno de los puntos de esa línea. Por tanto, esa línea es precisamente su trayectoria y como pueden ver, está dibujada en tres dimensiones. Camino recorrido. ¿Qué será el camino recorrido? Pues bien, es la distancia que recorre el cuerpo a lo largo de la trayectoria entre dos puntos cualesquiera, A y B. Fíjense, es la distancia que recorre el cuerpo a lo largo de la trayectoria, o sea, siguiendo el caminito, siguiendo la línea imaginaria que describe en su movimiento. Entonces, la distancia que recorre el cuerpo a lo largo de su trayectoria entre dos puntos cualesquiera, A y B, que están sobre esa trayectoria, a eso se le llama camino recorrido.
¿Y a qué le íbamos a llamar desplazamiento? Pues el desplazamiento sería la línea, o mejor dicho, el segmento orientado que une a esos dos mismos puntos A y B. El segmento orientado que une a esos mismos dos puntos A y B sería el desplazamiento. ¿Y cómo hallar la orientación de ese segmento? Pues de manera tal que el origen de ese segmento va a estar en el punto donde el cuerpo estuvo primero y su extremo de ese segmento en el punto donde estuvo después. Y con una saeta en el extremo que cae sobre el punto donde estuvo después, se indica cuál es el sentido de ese segmento. A ese segmento orientado de esa manera se le llama desplazamiento. Si el cuerpo primero hubiera estado en B, en el punto B de la trayectoria, y luego en el punto A, entonces ese segmento, su origen lo tendría en B y su extremo con la saeta lo tendría en A. ¿Se comprende bien? Entonces, ya tenemos los conceptos de camino recorrido y de el desplazamiento. Ahora vamos a prestar atención a unas animaciones donde eso quedará reflejado de mejor manera. Aquí en esta animación se puede observar perfectamente bien la diferencia entre camino recorrido y desplazamiento. El camino recorrido, el individuo lo está haciendo caminando por encima de la línea divisoria de la carretera. El camino total recorrido es de 90 metros, mientras que se puede ver el desplazamiento que va desde A hasta B. Y ahora van a observar en esta otra animación, pero ahora en 3D, cómo el cuerpo P va moviéndose a lo largo de la trayectoria y desde el punto B hasta el punto C, él recorre un camino dado que está dado por encima de la línea azul, y vean ahora cómo se puede observar el desplazamiento desde B hasta C. ¿Qué es un punto material? Pues bien, eso es un modelo. En física utilizamos modelos. Los modelos consisten en simplificaciones de la realidad. La realidad es muy compleja y tener en cuenta todos y cada uno de los factores que intervienen en un fenómeno físico sería muy complejo. Y por tanto, elaboramos modelos, o sea, simplificaciones de la realidad, donde aquellas cosas que influyen de menor manera comparado con otras cosas que influyen en mayor medida, entonces en eso consiste el modelo, en limpiar de alguna manera la situación real de aquellas cosas que tienen menor influencia, convirtiendo un problema muy complejo en un problema más simple de resolver. Está claro que un modelo será mejor o peor en la medida que los resultados a los que nos lleva el uso de ese modelo sean más o menos aproximados a lo que ocurre en la realidad. La experimentación es la que nos va a decir si el modelo que estamos utilizando teóricamente es bueno o es malo.
Cuanto más se aproximen los resultados que se derivan del uso de ese modelo a los resultados que se obtienen de forma experimental, ese modelo será mejor. Y a medida que se alejen más los resultados derivados del uso de ese modelo de lo que se obtiene experimentalmente, ese modelo es peor. E incluso puede ser tan peor que no podamos usar simplemente ese modelo porque es muy malo y nos da resultados que se apartan demasiado de los resultados experimentales. Entonces, el punto material es un modelo, porque estamos haciendo la suposición de que un cuerpo que tiene dimensiones en el modelo no la tiene. O sea, estamos suponiendo, estamos despreciando, por decirlo de mejor manera, las dimensiones del cuerpo. Sin embargo, todos sabemos que todo cuerpo tiene dimensiones. Y cuando estamos suponiendo que no las tiene, pues obviamente estamos haciendo una simplificación de la realidad. Ahora, ¿bajo qué condiciones se puede hacer uso de ese modelo? ¿Se podrá hacer uso de ese modelo de punto material siempre? ¿Siempre podremos despreciar las dimensiones de un cuerpo? Por supuesto que no. O sea, podemos despreciar las dimensiones de un cuerpo solo bajo determinadas condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Pues bien, vamos a ver lo siguiente. Todo cuerpo tiene una dimensión característica. Esa dimensión característica, de las tres dimensiones que tiene todo cuerpo, la dimensión característica es la que tiene mayor valor. Bien, la mayor de las tres, esa es la dimensión característica. Si tenemos una esfera, por ejemplo, las tres dimensiones tienen el mismo valor. Pero si tenemos, por ejemplo, una persona, en la mayoría de los casos, su dimensión característica sería su estatura. Y digo en la mayoría de los casos porque hay o somos algunos algo gorditos y casi que las tres dimensiones son iguales. Pero en las personas que tengan una, digamos, geometría diferente, pues su estatura es la dimensión característica. Entonces, ¿cuándo podemos asumir que un cuerpo no tiene dimensiones? ¿O podemos despreciar sus dimensiones? Pues bien, eso lo podemos asumir siempre que esa dimensión característica sea mucho menor, pero mucho menor que el camino recorrido por el cuerpo en su movimiento. Entonces vamos a tomar nota. Y aquí lo tenemos. A un cuerpo móvil, cualquiera, se le puede considerar punto material si su dimensión característica D, estamos simbolizando con la letra D la dimensión característica, es muy pequeña en comparación con su camino recorrido S. Aquí estamos simbolizando con la letra S, pues el camino recorrido. O sea, si se cumple que D sea mucho menor que S. Bajo esas condiciones, un cuerpo cualquiera, no importa cuán grande se nos aparezca, pues podemos considerarlo como un punto material, o sea que no tiene dimensión. La Tierra, por ejemplo, se nos aparenta inmensa comparada con nosotros. Pues bien, resulta que en su movimiento de órbita alrededor del Sol, la Tierra puede ser considerada como un punto material, porque sus dimensiones características, digamos su diámetro, pues es incomparablemente muy pequeña con relación a la distancia que recorre en su órbita, o sea, al camino recorrido en su órbita. Por tanto, podemos asumir que la Tierra en ese tipo de movimiento
no tiene dimensiones. Sin embargo, la propia Tierra, si lo que estamos estudiando es su movimiento de rotación alrededor de su eje, en ese caso, pues ya la Tierra no puede ser considerada como un punto material. O sea, que un cuerpo cualquiera se puede, se puede asumir que es un punto material siempre y cuando sus dimensiones características, su dimensión característica, sea muy pequeña comparada con la escala a la que estamos analizando su movimiento. Y vamos a pasar a ver rápidamente una animación para que se nos fije mejor las ideas y vamos a verla. Noten aquí cómo la Tierra orbita alrededor del Sol y comparen las dimensiones de la Tierra con la órbita. Aquí la Tierra está dibujada exageradamente, pero en este tipo de movimiento efectivamente la Tierra se puede considerar un punto material, pues sus dimensiones son muy pequeñas comparadas con la órbita que describe. Aquí estamos simbolizando con la letra EL sub TS a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que como pueden ver es de casi 150 millones de kilómetros. El diámetro de la Tierra son unos 12.742 kilómetros. Ahora bien, suponiendo que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una circunferencia, en realidad es una elipse, pero para simplificar los cálculos vamos a asumir que es una circunferencia, resulta que el camino recorrido por la Tierra alrededor del Sol en el transcurso de un año, o sea, en dar una vuelta completa, son unos 6.28 veces mayor que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Estamos hablando de que el camino recorrido es de aproximadamente 940 millones de kilómetros. Si ahora comparamos el diámetro de la Tierra con el camino recorrido por ella en su órbita alrededor del Sol, tenemos que el diámetro de la Tierra es unas 73.730 veces menor que su camino recorrido. Y por lo tanto, o sea, estamos hablando de que son de un orden de 10 elevado a la 4 veces más pequeña. Por tanto, con toda certeza, con toda confianza, podemos despreciar las dimensiones de la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Con esto vamos a terminar la clase de hoy y los invito a ver la próxima clase. Les doy las gracias por su atención y nos vemos. Chao.